Cuando inicio en el saludo, hola hermano, ¿cómo estás? Lo que quiero decir es que tanto tú como yo y toda la iglesia formamos parte de la gran familia de Dios, donde tenemos un gran hermano mayor que nos lleva hacia el Padre, que es Jesucristo, y nos muestra ese camino de la cual nos da ese vínculo que es esa filialidad que tenemos con el Dios Padre. Somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo, entonces de la cual hoy, en este primer domingo después de la Navidad, hoy estamos conmemorando lo que es la fiesta de la Sagrada Familia. Entonces tenemos que hoy poner en contexto lo que hoy la liturgia nos muestra en el pasaje donde María y José se encuentran en la famosa fiesta de la dedicación o la fiesta de la Pascua dentro del calendario judío, donde lo llevan a Jesús de jovencito, 12 añitos, y lo pierden, y después de perderlo van y lo encuentran en el templo, y él estaba apasionado hablando de Dios con los grandes letrados de maestros de la ley de ese. Entonces este pasaje nos muestra hoy, nos recuerda que efectivamente que para Dios el trato filial o el proyecto de la familia es fundamental, porque te muestra el misterio de relación que tenemos con el Padre. Entonces hoy, cuando vamos a analizar y vamos a ver un poquito la liturgia en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 41, vamos a encontrar muchas enseñanzas bíblicas de las cuales nosotros dentro de la familia tenemos que comenzar a ir a desarrollarla. Porque primer punto, tenemos que tomar en cuenta que tanto María y José eran muy fervientes participantes de lo que era en ese entonces la liturgia dentro de la iglesia. Participar en las fiestas de la Pascua era tan primario, tan fundamental, que no importaba en el lugar donde ellos se encontraban, tenían que ir a asistir asiduamente con toda la familia. Primer principio bíblico que tenemos que nosotros tomar en cuenta: vas con tu familia, participa fielmente de toda la liturgia anual que tenemos en la iglesia, o simple y llanamente solamente participa tú y tú los dejas a tus hijos. Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa pasión que tenía Jesucristo de estar en el templo hablando de Dios continuamente no es que solamente ha sido por la pasión, por la comunión que tenía con el Padre. Por supuesto que la tenía, pero eso ¿quién le enseñó? ¿Quién lo instó? ¿Quién lo acompañó? Por supuesto que fue José y María, y de la cual tú estás llamado también a que tú acompañes el crecimiento de la fe que tienen que tener cada uno de nuestros hijos para dar una generación que esté hablando de Jesús y de Dios continuamente. Hoy nuestros hijos no hablan de Jesús, nuestros hijos no hablan de la iglesia. ¿Por qué? Porque están más intrometidos en las cosas que son tan superfluas como el internet, como las redes sociales o como las cosas del consumismo del mundo entero, que efectivamente lo tienen tan atrapados que ya les impide nosotros ser perceptivos de lo que es la palabra de Dios. Y tú estás llamado, mi amado hermano, a que tú acompañes y enseñes este caminar de la fe para que nuestros hijos continuamente tengan esa comunión con Dios. La comunión que tenía Jesús con Dios era la consecuencia de que veían a José y María en la intimidad de la oración, la meditación de la Torá continuamente, la palabra de Dios, y la asistencia continua de lo que era la liturgia. Y eso está llamado completamente. Otro detalle muy importante, muy interesante, ¿no? Dice el Evangelio del día de hoy que en un momento Jesús se les pierde. María y José daban por sentado que estaban con Jesús y se les pierde. Entonces eso tomamos en cuenta que a veces nosotros pensamos que estamos con Jesús, pensamos que estamos caminando con Él, pero los misterios de Jesús son fascinantes porque no son algo mecánico, no es una fórmula explícita la cual uno continuamente tiene que seguir, ¿no? Son misterios que uno va conociendo continuamente. Entonces llega un momento que necesitamos refrescarnos, renovar esa pasión, ese amor con Jesús para volver a buscarlo con pasión. María, en el momento que se da cuenta que Jesús no estaba con ellos, comienzan a buscar primeramente con los familiares, vuelven al templo porque saben que en el templo es la casa de Dios, es el lugar primario cuando a veces nos sentimos abatidos, nos sentimos fríos, falto de la presencia de Dios, y corremos nosotros a los pies del Santísimo, y de la cual podemos reencontrar ese encuentro, ese misticismo y esos misterios de Jesús, volverlo a encontrar nuevamente
frente a su altar. Entonces la búsqueda de Jesús constante y continua nos hace recuerdo que nosotros no nos quedamos con un cristianismo formulista, no nos quedamos con un cristianismo horizontal que no tiene ningún tipo de variación, es continuo. Los misterios de Jesús continuamente se van abriendo, y eso es lo que hace que la vida cristiana sea una vida muy apasionante. Entonces tenemos que ver que ese amor filial del papá y mamá los entró en una controversia, y en esa controversia obviamente entra la parte humana tanto de María y de José, que en ese primer instancia cuando lo logran encontrar a Jesús en el templo, Jesús le dice puntualmente, ¿no? ¿Por qué se preocupan si yo estaba viendo las cosas de mi padre? Esas cosas no lo entendieron María y José en ese momento, y ese es otro principio que tenemos que nosotros los papás comenzar también a aperturar, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, a escuchar a nuestra familia, ser receptores del entendimiento, de la comprensión, que quizás en ese momento nosotros no lo logremos entender, pero con el tiempo y la meditación podamos nosotros también conocer estos tipos de misterios. María dice que ella iba atesorándolo. Entonces, esta imagen humana que vemos también tiene el trasfondo teológico, de la cual nosotros tenemos que comprender que aquí en este pasaje Jesucristo ya se estaba mostrando su primera identidad como hijo de Dios, ¿no? Esa filialidad que él tenía, esa unidad que tenía con el Padre, ¿no? Entonces muestra que efectivamente al decir que él estaba viendo los asuntos de sus padres, María y José continuamente entonces iban aperturándose también a lo que era el misterio de Jesucristo. Y después, cuando termina el Evangelio, nos hace alusión que él volvió con sus papás nuevamente y estuvo en la obediencia completa a sus papás, ¿no? Siendo Dios, en ese momento en su humanidad tenía que llevar esa vida ordenada, esa vida de obediencia plena a sus papás, que los guiaban por el camino que posteriormente, después de los 30 años, comenzó a manifestarse dentro de su ministerio. Entonces Jesucristo tenía que crecer en estatura, en conocimiento y en relación tanto con Dios, porque estaba con gracia con Dios, como con los hombres. Y ese crecimiento natural que tienen que tener nuestros hijos tiene que ser a consecuencia del caminar que tengan con nosotros los papás. Por eso la Sagrada Familia es primaria en nosotros los cristianos, en trabajarla, en unificarla, porque es la fuente de poder entregar nuevas generaciones que amen del Señor, que tengan pasión por sentir ese amor maravilloso. Como decía también en la segunda lectura, cuando Juan escribía en su primera carta y hacía alusión que efectivamente que gracias al amor tanto nos ama Dios, que efectivamente nos hizo hijos, nos adoptó, nos dio el ADN del Hijo a través de su Espíritu Santo. Pero hay un elemento muy importante en este. Mire que cuando uno ya tiene esa relación con el Padre, ¿cómo uno agarra confianza con el Padre? Lo dice en la carta, ¿no? Dice que efectivamente nosotros, cuando en nuestra conciencia y en nuestro corazón no hay nada que nos reproche, nosotros accedemos con confianza al Padre. ¿Por qué hoy no tenemos intimidad con Dios? ¿Por qué hoy no tenemos confianza con Dios? ¿Por qué hoy no hay fe en Dios? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en el corazón que nos están confrontando. Nos dicen efectivamente, tu vida no es consecuente con esa pasión de búsqueda hacia Dios. Entonces tenemos muchas cosas en el corazón que nos confrontan y nos permiten y nos quitan ese lazo paternal. Cuando nuestra conciencia está completamente limpia por la gracia de Jesucristo, de habernos redimido en su sangre, nosotros tenemos confianza y nos alineamos a los proyectos de Dios. Y cuando tú te alineas a los proyectos de Dios, tú sueñas los sueños de Dios. Al soñar los sueños de Dios, todo lo que tú quieras pedirle al Padre ya no es cosa de egoísta, cosas para uno mismo, sino cosas para servir a las personas. Entonces te alineas al plan de Dios y todo lo que tú pidas, el Padre te lo va a conceder. Y esa es una relación preciosa de confianza que también tú estás llamado a que tú tengas con tus hijos. Para que tus hijos te puedan escuchar, tú puedes tener esa comunión plena con ellos. ¿Para qué? Para tú instaurarle todo lo que es el conocimiento del Evangelio y la vida cristiana, y ellos puedan alinear su vida, y todos sus pedidos que te hagan van a ser en función al crecimiento espiritual que ellos puedan tener. Así también, como vimos en la primera lectura en el libro de Samuel, hacemos alusión a ese amor filial que tenía Ana, que después de llorar, implorar a Dios que le pueda quitar esa vida infértil y darle un hijo, ese hijo después lo retribuye
Y lo tenemos al gran Samuel, el gran profeta Samuel, que se es entregado por su mamá al templo de Dios como respuesta a ese amor que ella había recibido de su Padre de Dios, ¿no? Como escuchar una súplica, alabanza. Y eso nos conlleva a que obviamente el templo es el lugar perfecto de la cual nosotros predisponemos el corazón para poder unirnos en una oración, un diálogo espiritual con Dios. Y yo te invito a que tú tengas esa disciplina continua de acceder, salir un poquito de tu entorno natural de vida y poder acceder a esos momentos de intimidad con el Señor.